Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas. Dios te bendiga. Quiero compartir contigo un misterio sobre el Salmo 1 que me lo reveló el Espíritu Santo. Quédate con Débora de Cristo en esta página y vas a descubrir un misterio que se esconde en el Salmo 1 que me lo reveló el Espíritu Santo. Sabes, una vez sentí a una mujer que fue ex satanista, es bruja, y ella, convertida al cristianismo, ella cuenta que lo dijo, textuales palabras, lo dijo así: si los cristianos supieran cuánto es importante el Salmo 1, cuánto es importante ponerlo por obra el Salmo 1, se librarían de muchas cosas. Estoy hablando de brujerías, hechicerías, etcétera. Y no solo de eso. Porque hace algunos meses, después de haber orado, cuando ya estaba por despertarme otra vez, porque yo acostumbro a orar, después me voy a dormir un poquito y después cuando ya en la mañana pues me estaba por despertar, sentí que el Espíritu Santo me hacía referencia al Salmo 1 y ahora entiendo el porqué, ¿sabes? En aquel momento sí me dio curiosidad y fui a verlo y para mí fue muy importante, pero no deja de impresionarme. Mira lo que dice Salmo 1, capítulo 1, verso, leamos hasta el 3. Déjame bajarle a la música. Se bloquea un poquito. Ok. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, escucha bien este versículo, porque es aquí donde se basa toda esta plática de todo este misterio del cual vamos a hablar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes? Oh, Dios mío, te doy gracias, Padre amado. Gracias por esta palabra. Es un honor compartir tu palabra por estos medios. Te doy gracias, Padre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por estar aquí. Alabado sea el Señor. ¿Sabes? Leyendo esta palabra, el Espíritu Santo trajo a mi vida este misterio. En la ley de Dios está su delicia. En su palabra medita de día y de noche. Me quedé pensando y dije, oh Dios, esto es igual que un primer amor. Me acordé cuando apenas Dios me tocó, en el 2015, se apoderó de mí un hambre por leer las escrituras, que yo me las devoraba y era prácticamente como decirte alguien que tiene hambre y tenía que saciarme, y yo me pasaba hasta 5 horas leyendo la Biblia. Eso era terrible, yo me deliciaba, era algo tan tremendo, hermanos. Y entonces me acordé y dije, oh Padre, ¿qué es esto? Ahora sí, ahora entiendo por qué muchas veces se bloquean las cosas, ¿sabes? Porque si tú te das cuenta, dice, en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Si nosotros vemos el verso más adelante, dice, aquel hombre que hace eso, que se deleita en la palabra del Señor, y que en ella está su delicia, aquel hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabes? Alabado sea el Señor. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, ahí entiendes y dices, oh Dios. Entonces, me puse a pensar, Dios mío, cuántas personas que
creen en Dios, pero no cogen una Biblia durante la semana. ¿Sabes? Ayer atendí a una persona que obviamente me reservo el nombre porque es muy importante reservar los nombres. Esto es para un ejemplo, para instruir. Una persona que estaba mal y que me decía, estoy mal, siento que alguien, siento que el enemigo me dice, mátate, haz esto, haz lo otro, o sea, con espíritus de suicidio. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo ayudarla? Y entendí, alabado sea el Señor, y como esa persona me han llamado muchas personas con espíritus de suicidio, alabado sea el Señor, y todas ellas, alabado sea el Señor, tienen un común denominador. Cuando yo encuentro una persona en ese estado, déjame decirte que me doy cuenta que tienen un común denominador y es falta de la palabra de Dios en sus vidas. La palabra de Dios en sus vidas es muy importante. Cuando tú careces de palabra de Dios en tu vida, careces de verdad y por ende el diablo si te puede decir mátate, mátate, mátate y tú como no tienes las armas, porque la Biblia dice que porque nuestras armas, las almas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, pero una de esas armas es la espada y la espada es la palabra de Dios. Por ende, cuando una persona no tiene esa espada, alabado sea el Señor, entonces el enemigo comienza a meterle cosas en su cabeza. Pero cuando una persona tiene la espada y tiene la palabra de Dios y ha deleitado en la palabra de Dios, entonces aquella persona tiene cómo defenderse con las armas de la luz. La verdad de Dios que está escrita en la palabra de Dios que rompe el poder del diablo. Aleluya, alabado sea Dios. Entonces, es tan importante, ya sea para una situación de liberación, para una situación de que el enemigo, si te ataca, tú tienes espada, tú tienes palabra, tú te has deliciado en la palabra de Dios, en ella has meditado de día y de noche y entonces, oh precioso Espíritu Santo, entonces tienes cómo defenderte, alabado sea el Señor, aleluya. Pero cuando no tienes cómo defenderte, es ahí el problema, amado hermano. Y me he dado cuenta que pues hay personas que aún conocen a Dios, pasan 2 años y todavía no tienen una Biblia. O, por ejemplo, simplemente oran, van a la iglesia y tienen la Biblia, pero después en la semana no la abren. Amado hermano, es tan importante la palabra del Señor. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. La palabra de Dios es la espada de Dios. Ahora bien, las personas que se deleitan en la palabra de Dios y que meditan en ella de día y de noche, se dice la Biblia en el Salmo 1, que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Ahora, Dios traía a mi mente que en el Salmo 37, verso 6, déjame ponerme, Salmo 37, verso 4, 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso quiere decir que entonces lo que dice el Salmo 1, de deleitarse en la palabra de Dios, de meditar de día y de noche, o sea, Dios cumple los deseos de tu corazón. Entonces hay personas que se han acercado a Dios pidiéndole un milagro, pidiéndole porque se han acercado, porque necesitan un milagro de Él o porque simplemente sí, necesitan un milagro de Él y se acercan en oración y oran por ese milagro.
Pero Dios quiere que tú comiences a deleitarte en su palabra. Pero Dios quiere que tú compres su palabra y que tú no lo busques por el interés de ese milagro y basta. Dios quiere que tú lo busques porque tú lo amas, porque Él te amó primero. Aleluya. Dios quiere que tú te aprendas a deleitar en la palabra de Dios. Fíjate que dice, deleítate, Salmo 37, verso 4, deleítate en la palabra de Dios, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que más tú lees la Biblia, más tú meditas de día y de noche, más fácilmente Dios concederá todos los deseos de tu corazón. Se van haciendo realidad a medida, tú no te das cuenta, pero a medida que tú te emocionas más con la palabra del Señor, que lees su palabra todos los días, no por compartirla y basta, sino porque quieres que Dios te enseñe, quieres conocerlo más, quieres decirle, Señor, Espíritu Santo, quiero colaborar contigo para el reino de los cielos, etcétera. Estás curioso de colaborar con Él para el reino de los cielos, alabado sea el Señor. Entonces Dios ahí comenzará a conceder los deseos de tu corazón. Conocerá los deseos de tu corazón y tú no te darás ni siquiera cuenta. Cuando ya habrán sucedido los milagros de Dios en tu vida. Entonces, amados hermanos, es muy importante. Dios traía también en esta palabra, en el momento de la oración, siempre en la tarde, después en la tarde, la confirmó esta palabra, recordándome que en Josué 1:8, déjenme beber un poco de agua. Josué 1:8 te dice, déjame un momento buscarlo porque no estaba preparada para buscar. En Josué 1:8. Aquí tenemos. Ok. Dios confirmó esta palabra en Josué 1:8, recordándome que dice así. Josué 1:8, 7 en adelante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ¿viste? De la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiere decir que muchas veces cuando las cosas no van bien es porque de alguna manera no te has dado cuenta, pero te has separado de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, ¿sabes? Porque muchas veces cogemos la costumbre, sí, la lees porque tienes una palabra que quieres compartir, que esto y que estás curioso, pero no para deleitarte. Es muy importante. Dios me hizo entender. Acuérdate cuando te conocí. Acuérdate que en el 2015 tú la devorabas y eras, oh Dios mío, y te quedabas siempre, ok. Entonces hoy sentí aquello otra vez y dije, oh Dios mío, es verdad, alabado sea el Señor. Por eso dice, deleítate en la palabra de Dios y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en Jehová, alabado sea el Señor. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1, ni en camino de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche.
Entonces dice que aquella persona que se deleita en la palabra de Dios y medita de día y de noche, aquella persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces Dios confirma esta palabra diciéndome, acuérdate, Catalina, que dice en el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. O sea, que para poder ser prosperado, que para poder obtener aquello que tú le estás pidiendo, que para poder ver tus milagros, aquello que tú estás pidiendo a Dios, para ver, alabado sea el Señor, que todo te va bien, tienes que deleitarte en su palabra. Alabado sea el Señor. Eso Dios me lo hizo entender y ese es lo que te quiero compartir hoy, ese misterio del Salmo 1. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios, el Espíritu Santo me confirmó esta palabra diciéndome, recordándome que también en Josué 1:7 en adelante dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ahí te das cuenta cómo esta palabra en Josué 1:7 confirma lo que dice el Salmo 1 y lo que confirma aún el Salmo 37, verso 4. Nos podemos dar cuenta también, si seguimos siempre en Josué 1:7 en adelante, que dice entonces, no te apartes a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Wow. Entonces ahí te das cuenta cómo el Salmo 1 es un misterio. El Salmo 1 te explica claramente que si tú te deleitas en la palabra de Dios y en ella meditas de día y de noche, tal como lo dijo a Josué, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua de vida que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero no solo eso. Es que cuando tú haces como dice el Salmo 1 o como dice en Josué 1:7, tú estás preparado, tú estás preparada para un ataque, para cualquier cosa que quiera mandarte el enemigo. Aquella persona que me llamó con espíritus de suicidio, déjame decirte que por un momento parecía que se había olvidado por un momento de la palabra, de lo que decía la palabra. Entonces tuve que recordar palabra para poder, alabado sea el Señor. Y es muy importante, ¿sabes? Porque cuando una persona se deleita en la palabra de Dios, en ella medita de día y de noche, si el diablo le dice, mátate, aquella persona le dice, mátate tú, demonio, el Señor te reprenda, porque tú viniste a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, no vino para que yo me matara, el Señor te reprenda. O sea, cuando una persona se deleita en la palabra de Dios, cuando una persona medita en aquella palabra, entonces los dardos del diablo en la mente no prosperan. Esa persona tiene la mente de Cristo. Recuerda bien que el cristiano tiene la mente de Cristo y por ende el diablo no puede entrar en su mente, no puede robarla ni tocarla, no puede, simplemente no puede, porque aquella persona tiene la mente de Cristo y en la mente de Cristo está su palabra está en la luz y la luz disipa las tinieblas. El Señor reprenda al diablo. Alabado sea el Señor. Aquella persona que medita de día y de noche en la palabra de Dios,
Alabado sea el Señor, sabe quién es, sabe que es siervo de Dios, sabe que es sierva de Dios, es oveja de su prado, es oveja de su redil, es lavado por la sangre de Cristo, del Cordero. Alabado sea el Señor, es perdonado por su sangre. Alabado sea el Señor, en ella vive el Espíritu Santo. Aquella persona tiene eso muy presente porque la palabra de Dios está viviendo en ella y se ha deleitado en esa palabra. Entonces el enemigo, cuando hay una persona que está llena, repleta de la palabra de Dios por su Santo Espíritu, no puede prosperar un mensaje que le ponga al diablo de mátate o haz esto, haz lo otro, tú no vales nada. No, esa persona no permite porque la palabra de Dios en ella no permite, el Espíritu Santo no permite, porque le trae a memoria la palabra de Dios y por ende es tan importante. El Salmo 1 esconde un misterio que es invaluable. Por tanto, amado hermano, si esta palabra es de bendición, yo te pido por favor que la compartas, dale like si te gusta, ayúdame a evangelizar, alabado sea el Señor, ¿sabes? Porque hay mucha persona que aún siendo cristiana de pronto no tiene una Biblia, no se ha armado con su espada y el enemigo ha venido a hacerle la vida añicos. Hay también personas que aunque leen de vez en cuando la palabra en la iglesia, alabado sea el Señor, pero no se ven el realizamiento de lo que digamos, de lo que ellos le han pedido a Dios. Entonces, también quiere decir esto también quiere decir que simplemente puede ser que Dios quiere que ellos se deleiten en su palabra, porque hay personas que están buscando a Dios solo claro, de pronto me dirán, no, pero no es así, yo no busco a Dios por eso, pero de pronto cada vez que oras por tus necesidades y esto, pero déjame decirte, Dios quiere que tú lo busques, Dios quiere que tú te deleites en su palabra, que aprendas a meditar en su palabra de día y de noche, más allá del milagro o de lo cual, por la cual tú conociste al Señor Jesús. Oh, está haciendo un calor terrible aquí. Alabado sea el Señor. Así que Dios te bendiga. Esta palabra es para ti. Si te llega, no la deslices. Te pido por favor, suscríbete a Débora de Cristo, también en Facebook, para poder hacer el live. Alabado sea el Señor y poder orar juntos por todo esto. Dios te bendiga.